Bueno, seguimos con el ejercicio de dinámica. Es el segundo ejercicio que realizamos. Para empezar, leemos el problema, ¿no? Dice en el sistema de la figura, que se nos muestra acá la figura, ¿ya? Se abandonan, al decir se abandonan, quiere decir que se está partiendo de reposo, ¿no? Simultáneamente las masas M1 y M4. Entonces, esto es lo que se está soltando y esto es lo que se está soltando. Si tenías retenido, entonces sueltan, dice, en el instante después de abandonarlos, calcula la aceleración de los cuerpos, así como la tensión de los cuerpos. A ver, lo que nos piden son aceleraciones y tensiones, ¿no? Para empezar, vamos a hacer un análisis muy interesante para el caso de eh, las tensiones, las cuerdas. Nosotros tenemos acá una cuerda, simplemente una cuerda, color rojo, miren. Entonces, al tener simplemente una cuerda, lo que yo voy a tener es simplemente una aceleración. Uno lo voy a llamar, ¿por qué? Porque sí, ¿qué pasa si yo jalo 2 metros acá la cuerda? Esta parte de acá también se mueve 2 metros, esta parte de acá, esta parte de acá. No importa que lo jale de acá, si es la misma cuerda continua, todo se va a mover uniformemente, ¿no? Ahora vamos a la segunda parte, dice acá, si esta parte de acá, la cuerda de la derecha, y esto es aceleración sub 2, esta cuerda, el lo jalo, dice, ya, esta cuerda se va a mover enteramente, entonces estamos en presencia de una segunda aceleración. Entonces voy a tener, dice acá, una tensión 1. Lo vamos a hacer con rojito acá, una tensión 1 y acá una tensión 2. ¿Por qué lo estoy llamando tensión 2? Porque simplemente estoy hablando de una cuerda. ¿Listo? Bueno, para empezar, ya está identificado todos los datos del problema. Hay que empezar ya directamente con el diagrama de cuerpo libre. ¿No? Lo que necesitamos hallar es aceleración 1, aceleración 2, tensión 1, tensión 2. Entonces, empezamos con el diagrama de cuerpo libre para 1, ¿ya? Para M1 lo voy a llamar, ¿ya? Entonces, acá ustedes pueden ver toda la equivalencia que hay, M1, M3 y M4, ahí está, toda la equivalencia que existe, ¿no? Bueno, acá voy a tener para 1 el eje Y, luego el eje X, ¿no? Y luego acá dibujo el mismo bloque como tal. A ver, lo voy a estirar esto. Permítanme. Ya está, ¿no? Y luego acá dice, este será el bloque, ¿no? Bueno, acá al tener el bloque, lo que voy a hacer es identificar todas las fuerzas que existen. Para empezar, dice M, ¿no? M1 es igual a M. Entonces yo directamente lo voy a poner la masa por la gravedad, ¿no? Ahí está, hacia este lado. Entonces, esto de acá es M multiplicado por la gravedad. Y luego este de acá, hacia este lado, es la tensión, porque está conectado con una cuerda, ¿no es cierto? Entonces acá, esto será la tensión. ¿Qué más tenemos? Puede observar de que el valor de la aceleración va descendiendo, entonces esta parte de acá dice la aceleración va hacia abajo, dice, ¿no? Ahí está. La aceleración sub 1 lo llamamos, ¿no? Y listo. Entonces empezamos con la sumatoria de fuerzas. Para empezar, sabemos de que la sumatoria de fuerzas en el eje X no existe, ¿no? Recuerden ustedes de que este es el eje Y. En el eje X sería así este lado, ¿no? No existe porque no se está moviendo, entonces todo esto es igual a cero. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos todo lo que se dirija hacia abajo, bueno, esto sería masa multiplicado por la aceleración sub 1 y todo lo que se dirija hacia en este sentido lo voy a considerar positivo, ¿no? Entonces empezamos con simplemente con sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas es la que está actuando? Prácticamente el peso, entonces sería masa 1 multiplicado por la gravedad menos la tensión, esto es igual, dice, a masa multiplicado por la aceleración sub 1. Y acá tendría la primera ecuación, ¿no? Ahí está la primera ecuación. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte. La segunda parte lo que me dice es continuemos con la masa 2. Entonces acá ponemos diagrama
de cuerpo libre para M2. M2. Entonces, acá voy a tener esto. ¿Ven? Este es el sistema de ejes coordenados. Acá voy a tener y acá tengo X, ¿no? Entonces, lo ponemos como tal. Hacia arriba lo llamamos Y. Y hacia este lado podemos llamarlo X, ¿no? Ahí está. Dibujamos la masa. Dibujamos la masa. Ahí está. Entonces vamos poniendo todos los valores. Para empezar tenemos una tensión. Entonces acá lo hemos llamado la tensión T, que es correspondiente a tensión 1, ¿no? Acá tensión 1. Y esto va a ser la tensión 1, me dice, ¿no? Y luego acá dice, va a existir, obviamente hacia este lado, acá pueden ver de que existe peso, entonces esto va a ser hacia abajo, dice, ¿no? Y va a ser, masa 2 es m, entonces va a ser la masa multiplicado por la gravedad. Listo. Y luego hacia arriba la normal. La normal. ¿Ya? Y luego tendríamos acá un coeficiente de rozamiento que está entre la superficie. Y lo agregamos acá. Ustedes recuerden que siempre la fuerza de rozamiento va en contra del movimiento. Entonces acá la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento va en ese sentido. ¿Por qué? Porque la aceleración está dirigiéndose hacia este lado, miren, hacia este lado. Entonces, acá lo vamos a marcar. La aceleración sub 1 como tal va dirigido en ese sentido, ¿no? Y bueno, serían todas las fuerzas que están interactuando, ¿cierto? Ya nos movemos en este sentido y decimos de que estamos aplicando de la misma manera toda la sumatoria de las fuerzas. En este caso, si nosotros aplicamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, eso será igual, dice, a la masa multiplicado por la aceleración sub 1. Todo lo que vaya dirigido en ese sentido lo vamos a considerar positivo. Ahora, en el caso de Y, sumatoria de fuerzas, en el eje Y saben de que no existe movimiento, entonces esto es cero. Todo lo que vaya hacia arriba va a considerarse positivo, ¿no? Entonces, acá decimos en el eje X voy a tener tensión 1. Bueno, a ver acá. Tensión 1. Ahí está. Tensión 1 menos la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a la masa multiplicado por la aceleración sub 1. Ustedes lo pueden llamarlo acá la segunda ecuación. Segunda. Y luego acá, en el eje Y, dice esto va a ser la normal menos la masa multiplicado por la gravedad. Esto es igual a 0. Entonces acá, esto es la tercera ecuación. Pero no nos podemos olvidar nosotros lo siguiente. Acá vamos a hacer una nube. Decimos que la fuerza de rozamiento, miren, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, ¿no es cierto? Y ahí está. Entonces, esta ecuación me va a permitir de que anule o una prácticamente estas dos ecuaciones. Estas dos se van a unir. Ahora, al tener eso, voy a decir acá, por ejemplo, que la normal, a ver, voy a empezar a trabajar, la normal es igual a la masa multiplicado por la gravedad. ¿Qué cosa que va a seguir siendo la tercera ecuación, ¿no? Entonces acá decimos, tensión sub 1, acá va a ser tensión sub 1 menos fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento, sabemos de qué es coeficiente de rozamiento, multiplicado por la normal. La normal es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Esto es igual a la masa multiplicado por la aceleración sub 1. Y listo, a ver, vamos a despejar la tensión sub 1. Tensión sub 1 será igual a masa multiplicado por la aceleración sub 1 más coeficiente de rozamiento, ¿ya? Coeficiente de rozamiento multiplicado por la masa multiplicado por la gravedad. Y acá, ya tendría prácticamente, sigo teniendo la ecuación 2. ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto voy a hacer porque de acá voy a despejar igual la tensión 1. Miren, acá voy a tener tensión 1
será igual a la masa multiplicado por la, a ver, ya, la tensión 1 va a ser la masa multiplicado por la gravedad menos la masa multiplicado por la aceleración sub 1. Entonces seguirá siendo la ecuación número 1. Entonces marcamos acá esta tensión sub 1 está despejado y esta tensión sub 1 está despejado. Nótese que nos están pidiendo aceleración y tensión sub 1. Entonces, al igualar el igualar 1 y 2, puedo obtener acá, a ver, miren, 1 igualando a 2. Entonces, al igualar estas ecuaciones, dice esta partecita de acá es igual, dice, a todo esto de acá. Entonces, copiamos, pues copiamos acá. A ver, permítanme. Y esto es igual a esto, dice, ¿no? Entonces, lo que necesitamos despejar prácticamente será aceleración sub 1 y aceleración sub 1, y con eso ya tendríamos, ¿no? Entonces, acá voy a decir la masa por la gravedad menos coeficiente de rozamiento multiplicado por la masa por la gravedad. Esto es igual a la masa multiplicado por la aceleración sub 1 más la masa multiplicado por la aceleración sub 1. Estos dos son iguales, entonces lo puedo sumar. Algo más que puedo hacer, puedo dividir esto entre la masa, ¿no? Acá multiplicándolo todo, entonces acá masa, acá dividido entre la masa, acá dividido entre la masa, acá dividido entre la masa. Esto se simplifica con esto, se simplifica con esto, se simplifica con eso. Entonces, a ver, voy a tener acá la gravedad menos el coeficiente de rozamiento por la gravedad, y esto es igual a 2 veces la aceleración sub 1. Esto que está multiplicando pasa a dividir, entonces la aceleración sub 1 va a ser la gravedad, 9,81 dividido entre 2. Estoy factorizando, miren, al factorizar esto voy a tener 1 menos el coeficiente de rozamiento. Y listo, la aceleración número 1 ya estaría, ¿no? A ver. Ya está, ¿no? Bueno, la aceleración número 1 ya está. ¿Qué más se puede hallar de acá? Si tenemos aceleración sub 1, también podríamos hallar tensión sub 1. ¿Cómo podríamos hallar? Es reemplazando en una de estas ecuaciones, esta o esta ecuación. Entonces hagamos y vamos a reemplazar en la ecuación número 1. A ver, decimos reemplazando en 1. Entonces voy a tener acá de que acá la tensión sub 1 es igual a la masa multiplicado por la gravedad menos la masa multiplicado por la aceleración sub 1. Pero que la aceleración sub 1 es todo esto que ven acá. Y bueno, continuamos más abajo y decimos, tensión sub 1 es igual a masa multiplicado por la gravedad. Acá 1 menos un medio. Y acá adentro tenemos 1 menos coeficiente de rozamiento. Entonces la tensión sub 1 será igual a la masa multiplicado por la gravedad. Y acá será 1 menos un medio más coeficiente de rozamiento. Recuerden de que el coeficiente de rozamiento es adimensional, entonces en el tema de las dimensiones no hay mucho problema, ¿no? Un 1, ahí muchos se preguntarán, ¿cuál es la dimensión? No, es adimensional, no se preocupen. 1 menos un medio es un medio más coeficiente de rozamiento, ya está. Entonces, ahí concluirá el ejercicio, ¿ya? Bueno, una parte del ejercicio, porque lo que nos están pidiendo es la tensión 1 y la tensión 2, la aceleración sub 1 y la aceleración sub 2. Entonces, lo que nosotros recién hallamos era la tensión 1 y la aceleración sub 1. Entonces, nos faltará la parte de la aceleración sub 2. Ya, bueno, completamos entonces el ejercicio. A ver,
¿Qué es lo que vamos a hacer con este lado de acá? Este lado de acá. Bueno, nos falta este lado de acá. A ver, lo marcamos. Este lado de acá nos falta, ¿no? Entonces, ese lado de ahí lo vamos a hacer mediante la misma manera, ¿no? Diagrama de cuerpo libre y demás, ¿no? A ver, continuamos entonces. Continuamos. A ver. Si queremos copiar esto de acá para que se note, ¿no? Simplemente esa partecita de ahí. A ver, ya está. Recuerden que M1, perdón, M3 y M4 son 2 veces M. Recuerden eso, ¿no? Acá también lo vamos a poner. Entonces, acá los recalco. M3 es igual a M4 y es igual a 2 veces M. ¿De dónde lo estoy extrayendo? De acá. ¿Listo? Y bueno, empezamos con el diagrama de cuerpo libre para 3. Entonces decimos diagrama de cuerpo libre para 3. M3, ¿no? Y acá. Ahí está. Acá este es el eje y el eje X. Bueno, a ver, para 3, ¿qué es lo que va a actuar? Es un poco interesante porque acá en la parte superior está 2, ¿no? Entonces, para empezar tenemos el peso, ¿no? Entonces acá tendríamos la masa, ¿no? Porque la masa es 2 veces m, recuerden. 2 veces m multiplicado por la gravedad, ¿no? Y luego acá tendríamos la normal. La normal que corresponde como tal a M3. La normal 3 lo llamaremos, ¿no? Y bueno, a ver, acá existe algo que está arriba, y ese algo que está arriba, si no es un plano inclinado, miren, si no es un plano inclinado, directamente lo que le transmite acá va a ser el peso. ¿El peso de qué? El peso de la parte superior, lo está cargando totalmente. Entonces, fíjense el sentido de la flecha, lo está cargando y está sumándole un peso que será la masa multiplicado por la gravedad. Y ahora en el lado derecho lo que tenemos es la tensión. Es la tensión 2 que vamos a tener de la segunda cuerda, la tensión 2. Acá voy a tener una aceleración 2 hacia este lado, ¿no? Y esta parte de acá sería la aceleración 2. En ese sentido va a ser positivo, dice, ¿no? Bueno, hacemos la sumatoria de todas las fuerzas. Decimos sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa. Bueno, es 2 veces la masa, ¿no? 2 veces la masa multiplicado por la aceleración sub 2. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, a ver, la sumatoria de fuerzas en el eje Y será igual a 0 porque no existe ningún tipo de movimiento en el eje Y. Algo que podríamos, bueno, que nos estamos olvidando es la fuerza de rozamiento acá, ¿no? Recalco todo en sentido contrario al movimiento. Entonces acá tengo la fuerza de rozamiento 2, porque acá hay contacto con esta superficie rugosa, ¿no? Entonces, esta sería la valoración, ¿no? Acá decimos de que todo lo que va en ese sentido lo vamos a considerar positivo. Y bueno, la sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser de esa forma. Entonces, a ver, empezamos a totalizar todo esto, a ver cómo va esto. Dice, en el eje X voy a tener la tensión 2, dice, ¿no? Tensión 2 menos la fuerza de rozamiento 2, fuerza de rozamiento 2, esto es igual, dice, a 2 veces la masa por la aceleración 2. Entonces acá, esto será la ecuación número 3. ¿Listo? Y ahora, en el eje Y voy a tener, dice, hacia la parte, abajo lo voy a considerar positivo. ¿Listo?
Entonces será la masa multiplicado por la gravedad más 2 veces la masa multiplicado por la gravedad menos la normal 3. Esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces acá voy a tener una cuarta ecuación. Y bueno, miren, acá apareció la fuerza de rozamiento. Al existir fuerza de rozamiento, o al hablar de la fuerza de rozamiento, yo automáticamente tengo que hablar de esta ecuación, que la fuerza de rozamiento, en este caso 2, es igual, dice, a coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal 3. ¿Por qué la normal 3? Porque es la que está reaccionando de esta manera, ¿no? Entonces, acá será una quinta ecuación, ¿no? Bueno, paso entonces al diagrama de cuerpo libre para 4. Para 4. Entonces, directamente sobre lo que se está actuando sería sobre el eje Y. Entonces, acá anotamos de todas maneras, diagrama de cuerpo libre, dice para 4, ¿no? Para M4. Que M4, recuerden que tiene 2 veces M, ¿no? Como masa. Entonces, acá tendría el cuerpo y luego acá en este sentido voy a tener el peso, dice, ¿no? Acá tengo el peso. Esto es 2 veces la masa multiplicado por la gravedad y esto hacia aquí arriba, voy a tener la tensión 2. Miren, a ver, la tensión 2. Y bueno, este está descendiendo, entonces todo lo que va en este sentido, aceleración 2, se considera positivo. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que va a ser igual a la masa, que es 2 veces m, multiplicado por la aceleración 2. La valoración del signo, todo lo que vaya hacia abajo, lo voy a considerar, dice, positivo. Entonces dice, voy a tener acá 2 veces masa multiplicado por la gravedad, menos la tensión 2, y esto es igual a la masa 2. Bueno, la masa 2 es 2 veces m, ¿no? Recuerden, multiplicado por la aceleración 2. Al no existir, bueno, acá, antes de finalizar esta parte, acá la ecuación número 6, al no existir, dice, ninguna fuerza en el eje X, entonces lo dejamos así nomás, ¿no? Lo dejamos así, ¿no? Porque no hay ninguna fuerza tampoco que podamos sumar, ¿ya? Bueno, acá ya habrá finalizado la parte de la física, lo que vendría es la parte de la matemática. Entonces decimos de que nosotros tendríamos que operar primero esta parte, como hicimos anteriormente, esta parte, igualamos la tensión y acá igualamos la tensión. Para empezar, puedo empezar acá, miren acá, tensión 2, será igual, dice, a 2 veces la masa por la gravedad, menos 2 veces la masa multiplicado por la aceleración sub 2. Y listo, sigue siendo la ecuación número 6. Recuerden, esto sigue siendo la ecuación número 6. Y ahora acá. Esta parte de acá, fuerza de rozamiento, lo voy a reemplazar acá, ¿no? Pero tengo que despejar la normal 3. Entonces dice la normal 3 es igual a masa multiplicado por la gravedad. Ya, eso venía de arriba. Bueno, acá, por ejemplo, estos son iguales, puedo sumarlo. 3 veces masa por la gravedad. Y esto es la cuarta ecuación, ¿no? Cuarta ecuación. Y bueno, esto lo vamos a reemplazar acá. Miren, lo voy a remarcar. Esta parte de acá viene acá. Entonces, acá dice fuerza de rozamiento 2, ¿no? Es igual a 3, coeficiente de rozamiento, masa por la gravedad. Entonces, este valor de acá, y lo vamos a volver a remarcar, este valor de acá lo voy a reemplazar acá, a esta parte de acá. ¿Listo? Y tocará despejar la tensión, ¿no? Y bueno, al despejar la tensión directamente lo vamos a anotar acá. La tensión 2, este valor que está negativo va a venirse con positivo, entonces va a ser igual a ver, va a ser igual a esto, 3 veces coeficiente de rozamiento masa multiplicado por la gravedad, ya, más 2 veces la masa multiplicado por la aceleración sub 2,
Entonces tendré las siguientes ecuaciones para igualarlas. Tengo esta ecuación café con esta ecuación café. Las igualo, ¿cierto? Al igualarlos voy a obtener aceleración sub 2, ¿no? Entonces hacemos ese trabajo. A ver, directamente nosotros lo que podemos hacer es agarrar esto y tenerlo acá. Y bueno, esto lo vamos a igualar. Miren, les recalco las ecuaciones cafés ahí que tenemos. Agarro esto y bueno, lo igualo esta parte también acá, ¿no? Y ahí está, igual a todo esto. Entonces, lo que toca es despejar. Lo que voy a requerir yo va a ser la aceleración sub 2, aceleración sub 2. Entonces, acá dice, esto va a venir con signo positivo, entonces va a ser 2 veces la masa multiplicado por la aceleración sub 2, más 2 veces la masa por la aceleración sub 2, y esto es igual a 2 veces la masa por la gravedad, menos 3 veces el coeficiente de rozamiento masa multiplicado por la gravedad. Esto lo vamos a multiplicar y va a ser 1 dividido entre m, dice, ¿no? Entonces esto va a ser dividido entre m, dividido entre m, dividido entre m y dividido entre m. Esto simplifica con esto dividido con esto dividido con esto, y esto se hace 1, 1, 1 y 1. Entonces, bueno, quedará sumar todo esto. Esto va a ser 4 veces aceleración sub 2 y esto va a ser igual a 2 veces la gravedad menos 3 veces el coeficiente de rozamiento multiplicado por la gravedad. Acá la gravedad como vector, ¿no? Y bueno, ya concluyendo, voy a tener que la aceleración sub 2 va a ser igual a un cuarto. Bueno, un cuarto va a ser la gravedad, dice, dividido entre 4, y acá, eh, bueno, acá va a ser 2 veces menos 3 veces coeficiente de rozamiento. Ya está, ¿no? Entonces, esto es lo que queda. Eso es lo que queda. Entonces ya habría hallado la aceleración 2. Y bueno, para la parte final, ya que corresponde hallar la tensión sub 2, lo que voy a hacer es reemplazar esta aceleración sub 2 en otro punto. Entonces acá puedo reemplazar tanto como en esta ecuación de acá tensión sub 2 o como en esta de acá. Bueno, yo voy a tratar de hacerlo acá en la tensión sub 2, que es la ecuación número 6. ¿Listo? Entonces copiamos todo esto, acá está, lo marcamos, lo copiamos, y ahí está, ¿no? Entonces, donde venga aceleración sub 2, lo voy a borrar y voy a poner toda la expresión que he obtenido de aceleración sub 2. La aceleración sub 2 es todo esto de acá. Ahí está. Bueno, esta parte está de más, ¿no? Y lo traemos acá, ¿no? Bueno, notarán de que más o menos lo que me va a quedar, dice, la tensión sub 2 es igual a, esto se simplifica con esto y acá voy a tener un 2. Entonces va a ser la masa multiplicado por la gravedad con vector. Y acá va a ser 2 menos, acá tengo un 2, entonces va a ser 2 dividido entre 2. Este menos va a ingresar y va a ser más 3 dividido entre 2, coeficiente de rozamiento. Y este 1 con este 1, chao, ¿no? Perdón, es 2 con 2, chao. Entonces la tensión 2 será igual a la masa multiplicado por la gravedad, y está como vector. Acá será 2 más 3 medios, 3 medios de el coeficiente de rozamiento. Entonces acá habrá finalizado el ejercicio dando como resultado estos valores, ¿no? Es de cálculo, son valores algebraicos, ¿no? Son expresiones algebraicas, perdón. Ahora, en el caso de que nosotros no sepamos, digamos, interpretar los resultados, porque puede que acá nos dé un valor negativo. Entonces, el valor negativo quiere decir que se está revirtiendo el sentido de la aceleración. Pero, de todas maneras, como pueden observar, a nosotros ya nos dieron ya este valor del sentido, perdón, el sentido como tal, ¿no? Entonces, sería todo el ejercicio de aceleración 1, tensión 1, aceleración 2 y tensión 2. Bueno, hasta acá el video.